Saludos a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio El Pacífico y también a cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven a través del Facebook en Tiempo Reformado. El día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Yo le voy a dar lectura, acompáñenme con su mirada. Dice de esta manera: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Este es el texto que vamos a compartir el día de hoy en Segunda de Crónicas. Vamos a hablar acerca del rey Josafat, este rey a quien Dios levantó, a quien el Señor permitió que esté sentado sobre el trono de Judá. Hermanos, el rey Josafat hizo muchas cosas buenas y fue un rey bueno, según nos relata el cronista en este libro de la Biblia. Josafat fue un rey que ayudó mucho al fortalecimiento del ejército de Israel, así que después de y antes de Josafat hubo un cambio, una reforma en cuanto al ejército, pero no solamente en el ejército, sino que también en cuanto a la prosperidad económica, también en cuanto a la educación y a la justicia, ya que el rey Josafat puso jueces en ciudades o en pueblos estratégicos de Jerusalén y alrededor de Israel para que ellos vean qué es lo que estaba sucediendo en cada pueblo. Y también hizo un centro de apelación en Jerusalén mismo. Entonces fue un rey que hizo varias reformas que ayudaron mucho al pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar que el rey hizo muchas buenas cosas en el pueblo de Israel, en este capítulo 20 vemos que le va a suceder algo que él no se estaba esperando y quizás para algo que él mismo no estaba preparado. En el versículo 1 de este capítulo vemos que en contra de Josafat van a venir algunos reyes, los moabitas, los amonitas y también los meunitas, según algunas versiones de la Biblia. Entonces estos tres pueblos se van a levantar en contra de Josafat. El texto nos dice que vienen a avisarle de esa manera y le dicen: Josafat, vienen en contra de nosotros estos pueblos. Y al recibir esta noticia tan fuerte, un rey que estaba haciendo las cosas bien, un rey que estaba haciendo algunas renovaciones dentro del pueblo, ya que habían estado sentados en el trono algunos reyes que no hicieron muy bien su labor de rey. A pesar de todo eso, le vienen al rey Josafat con estas noticias no tan buenas, que le hicieron temer. Según el versículo 3 nos narra que entonces él, refiriéndose a Josafat, tuvo temor y Josafat humilló su rostro. Hermanos, las noticias fueron tan fuertes para este rey que estaba haciendo tan bien su trabajo que él mismo tuvo temor. Esto es bastante impactante. El rey humillándose, el rey teniendo miedo. Este temor sí fue de tener miedo porque no venía un pueblo, porque no venían dos, sino que hasta tres se habían aliado para venir y destruir al rey Josafat. Esta noticia sí le causó miedo. Y hoy en día también, hermanos, podemos nosotros recibir noticias que nos están impactando mucho y que nos hacen tener miedo. En la actualidad ya vivimos en estos tiempos momentos un tanto de temor, momentos difíciles en todos los ámbitos de la vida que estamos hoy en día pasando o atravesando, porque son momentos de escasez en todos los sentidos, momentos de escasez económica, también en la salud, en las noticias que recibimos, y quizás al igual que Josafat nosotros estamos teniendo miedo. Pero este temor que tuvo Josafat no le llevó a mantener este susto a un nivel extremo, sino que le llevó directo a los pies de Dios. Esto es bastante interesante, hermanos, ya que Josafat venía de la mano de Dios prosperando no solo él como persona, sino también al pueblo al cual él estaba gobernando. Entonces él sentía la compañía de Dios en su prosperidad, pero no solo allí, sino que también en su momento de aflicción, en su momento de temor,
pudo ir delante de Dios. Y esto nos da un gran ejemplo para nosotros, que no solamente Dios va a estar al lado de nosotros en los tiempos de abundancia, sino también en los tiempos de dificultad. Hermanos, busquemos al Señor tanto en el momento de abundancia como en el momento de escasez, porque Dios está allí presente. Y el rey Josafat se acerca delante de Dios con un corazón humillado, porque el versículo 3 nos dice que humilló su rostro en tierra para buscar a Dios. De esa manera, literalmente dice que él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová. Qué hermoso, hermanos, un rey humillándose delante de Dios para buscar el rostro de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y es así como él hace que todo el pueblo busque a Dios en oración. Este ejemplo del rey humillándose delante de Dios y dirigiendo a un pueblo que vaya delante de Dios es un ejemplo muy grande, hermanos, que no solamente debería ocurrir con un gobernante político, sino también con los líderes de hogar, dirigiendo a su familia a buscar a Dios. Hermanos, vemos este ejemplo de Josafat y es un ejemplo que nosotros deberíamos imitar. El rey Josafat buscando a Dios y dirigiendo a toda una nación, incluso, hermanos, a los más pequeños, a los niños, tanto varones como mujeres, tanto adultos como jóvenes y niños, buscando a Dios, ya que eso nos dice el texto e incluso nos menciona en el versículo 12-13 que también los niños estaban presentes en esa convocatoria que hizo el rey para que busquen a Dios en los momentos más difíciles que estaban pasando. Hermanos, el rey empieza a clamar a Dios con una oración que debería ser digna de imitar, con una oración declarando el poderío de Dios. En los versículos 6 vemos que Josafat le dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder? No hay quien te resista. Hermanos, la oración de Josafat empieza declarando cuán poderoso es nuestro Dios, dando a conocer de que no hay duda de que Dios puede rescatarle de este momento tan difícil que está por venir a su pueblo. Hermanos, en los tiempos que nosotros estemos pasando de angustia, de incertidumbre, de temor, de miedo, reconozcamos el gran poder de Dios, como lo hizo Josafat. Josafat está confesando que Dios tiene todo el poder y que Dios con ese poder puede sacarle de ese momento de angustia. Qué hermosa oración, hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando a través de Radio Pacífico. Esta oración de Josafat está conmoviendo no solo al pueblo que él dirige, sino que también hoy en día conmueve muchos de nuestros corazones, porque es una oración sincera en los tiempos de angustia, en tiempos difíciles que quizás hoy en día estamos pasando nosotros, estoy pasando yo, está pasando usted, amigo que me escucha o que me está viendo. Momentos difíciles que traen oraciones sinceras del corazón delante de Dios en humillación. Y esta oración de Josafat, después de haber exaltado a Dios con todo el poder que él tiene, confiesa de sí mismo que incluso él, como rey de Israel, no sabe qué hacer. Voy a leer el versículo 12 para que podamos ver cómo está culminando la oración de Josafat diciendo: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Está diciendo que no tienen fuerza para luchar. El ejército que está viniendo o que está por venir en contra de Israel es tan grande que, a pesar que Josafat había fortalecido el ejército de Israel, no hubiese podido luchar contra
tan grande ejército unido que está viniendo en contra de ellos. Y termina diciendo, Señor, no sabemos qué hacer. El rey de Israel, un rey bastante inteligente, un rey bastante sabio en la sabiduría de Dios, que había estado haciendo prosperar al pueblo de Israel en varios aspectos, hoy declara delante del Señor, no sé qué hacer, Dios. Está derramando su orgullo, está derramándose en humildad, pero no diciendo que es humilde, sino reconociendo su humildad a través de su oración delante del Señor y diciéndole, Padre, Señor, Dios, hoy no sé qué hacer. En ocasiones nosotros debemos de decir de esta manera delante del Señor, Señor, ya no sé qué hacer. Yo solo no voy a poder contra tal ejército. Mis hermanos, mis amigos, mi pueblo tampoco va a poder contra tal ejército. Mis hermanos, mis familiares, mis amigos, no va a poder sobrevivir delante de todo lo que estamos pasando. Pero sabemos que tú tienes el poder para dar una solución, oh Padre. Esta es la oración de Josafat, parafraseándola. Está diciendo, Señor, ya no sabemos qué hacer, sabemos que tú tienes el poder, pero nosotros no tenemos fuerzas contra este ejército tan grande. Hermanos, nosotros también estamos pasando momentos difíciles por todo lo que se está viviendo, pero Dios tiene el poder. Y cuando el rey se humilla con toda su nación, con todos los niños, con todos los adultos, con todos los varones y damas delante de Dios, esa oración, hermanos, no se queda sin ser escuchada. La oración sincera en los tiempos de angustia e incluso también en los tiempos de alegría, pero en este caso en los tiempos de dificultad, no se quedan sin ser escuchadas delante de Dios. Y Dios da respuesta. En el versículo 14 nos dice que un levita llamado Jaziel va a dar respuesta de parte de Dios de esta manera. Y aquí vamos al versículo 15 que iniciamos leyendo. Ahora ya sabiendo todo el contexto va a tener más sentido para nuestras vidas. El versículo 15 de esta manera nos relata, y dijo el levita Jaziel, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Hasta ahí, hermanos, es un versículo que ya nos da demasiada alegría. Jehová dice así. Hermanos, está diciendo el levita que Dios está pendiente de tu situación, Josafat. Que Dios te está escuchando, que Dios ha estado atento, que Dios ha estado con los oídos abiertos al clamor que tú has hecho junto con tu pueblo. Jehová dice de esta manera, Jehová te ha escuchado. Dios está pendiente de tu situación. Tú has creído que todo está perdido. Tú no tenías fuerzas, tú tenías miedo, tuviste temor. Y tú dijiste que no sabías qué hacer y Dios te escuchó. Tú exaltaste el nombre de Dios y Dios te escuchó. Por eso Dios dice de esta manera, Dios te está dando respuesta, Dios te escuchó. Hermano, amigo que me estás viendo o escuchando, si tú tienes una oración delante del Señor, si en estos momentos no sabes qué hacer, si en estos momentos estás pasando dificultad, pues haz lo que hizo Josafat. Humilla tu rostro en tierra, declarando el poder de Dios y reconociendo que en estos momentos tan difíciles tú no sabes qué hacer y que tú sientes miedo. Dile, Señor, yo tengo miedo. Señor, yo no sé qué hacer en esta circunstancia. Señor, yo no sé qué hacer. La dificultad es más grande que mí. Pero déjame decirte que Dios va a escuchar tu oración. Así como con Josafat estaba ocurriendo, vino un mensaje de parte de Dios. Hoy también puede venir un mensaje de parte de Dios diciéndote, Dios dice de esta manera, Dios dice así. Escucha, ¿qué es lo que dice el Señor para Josafat? No temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No tengas miedo delante de esta dificultad tan grande que viene. Yo sé que tú no sabes qué hacer. Yo sé que tú tienes temor, dice el Señor, pero no lo tengas. Porque yo estoy escuchando tu oración. Yo estoy pendiente de la situación que estás pasando. Y el Señor responde de esta manera. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tú tienes mucho miedo, tú tienes mucha dificultad, Josafat, porque no viene un ejército, sino que vienen varios, sino que vienen miles, sino que vienen millares en contra de ti. Pero tu clamor ha llegado hacia mí. Y ahora, Josafat, no es tu guerra, sino es mía.
Amén, hermanos. Hoy el Señor, si tú crees que todo está perdido, el Señor tiene una solución para tu dificultad, de la manera que menos te lo esperas. Él ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Él ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tú, amado oyente, amigo que nos estás escuchando y nos estás viendo, Él ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tú puedas tener vida eterna a través de Él si lo escuchas, si le abres tu corazón. Y Él va a dar solución a los problemas que tú estás pasando, dándote vida eterna, dándote vida en abundancia. Si tienes alguna dificultad, si estás pasando momentos difíciles, no temas, porque el Señor está pendiente de la situación que estás viviendo y puedes ponerte en contacto con nosotros a Radio El Pacífico, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Tiempo Reformado en Facebook para poder compartir personalmente contigo el mensaje de Dios para tu vida. Pero hoy el Señor te dice, no temas, no tengas temor, porque esa batalla que tú estás pasando también es mía. Yo estoy pendiente de lo que tú estás viviendo. Estimado amigo, cuando crees que todo está perdido, Dios está allí contigo. Cuando crees que todo está perdido, Dios tiene una solución. Cuando crees que todo está perdido, Dios está pendiente de tu situación. Dios está pendiente de tu vida. Dios está pendiente de tu vida familiar, de tu vida social, de nuestra nación, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, en la salud. Dios está pendiente cuando nosotros creemos que todo está perdido. Viene Dios y nos dice, no temas. Dios les guarde a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima. Dios les bendiga.